Bueno, pues muy buen día, muy buena tarde. Damos gracias a Dios porque Él ha hecho cosas hermosas en medio de su iglesia y las va a seguir haciendo, cosas grandes. El 25 de octubre del año 2023 es una fecha que se queda grabada en México y principalmente en un estado, en el estado de Guerrero. En la madrugada del miércoles 25 impacta el huracán Otis, devastando todo el puerto de Acapulco y zonas cercanas. Viviendas, regiones, todo quedó totalmente destruido, grandes hoteles. Se esperaba que ingresara al puerto como una tormenta tropical, pero cuando tocó tierra cambió a un huracán en categoría 5, que es la máxima categoría de los huracanes. Viviendas, centros comerciales, complejos hoteleros, carreteras, todo quedó destruido en un lapso de 4 a 6 horas. Lo que se construyó en décadas, en 4 a 6 horas aproximadamente quedó todo destruido. Se calcula que más de 2 millones de árboles fueron arrancados. Muchos de ellos ceibas que tenían edad centenaria fueron también arrancadas con el paso de Otis. Pero sobre todo, es bien curioso, ¿no? A mí me dio mucha risa la cantidad, la cifra de muertos por el huracán Otis, 58 personas. Y uno se queda, 58 personas, más agrégale, yo creo que fácilmente unos 3 ceros, fácilmente, ¿verdad? Porque fueron arrancados de sus habitaciones, un fenómeno natural destruyendo todo a su alrededor. Este fenómeno no se podía evitar, pero lo que sí se pudo prever fueron protocolos, que hubo una falta de información, hubo negligencia por parte de las autoridades. Se hubieran evitado muchas pérdidas humanas. A la fecha ya han pasado un poquito más de 2 años y Acapulco va poco a poco, paso a paso, lentamente recuperándose. Muchos años toma construir, muchos años toma edificar, pero la destrucción puede acontecer en un breve tiempo, en unos breves segundos. Lo hemos experimentado también con nuestros terremotos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Y en algún momento de nuestra vida, posiblemente en este año, en el 2025 o en años anteriores, ha pasado a tu alrededor un huracán Otis. Un huracán Otis que a través de experiencias, situaciones, decisiones, pruebas, han dejado marcas, huellas, destrucción, han derribado áreas de tu vida, han derribado sueños, han derribado anhelos a tu alrededor. De los que estamos aquí, ¿quién ha pasado un huracán Otis en su vida? No te hablo a lo mejor de este año, a lo largo del tiempo. Sabes a qué me refiero, ¿verdad? Y así como los grandes complejos hoteleros que en Acapulco parecían muy fuertes, como el Princess, fueron estos derribados. Seguramente en tu vida a lo mejor hay áreas o hubo aspectos que se veían fuertes, muy sólidos, muy bien cimentados, pero al paso del huracán, al paso de las experiencias, al paso de las pruebas, estos fueron derribados. Derribados sueños, derribados relaciones, derribada incluso la fe, derribados proyectos, esperanza. En Acapulco hoy en día se han vuelto a construir algunas viviendas, muy pocos hoteles, muchas partes todavía siguen en ruinas, incluso hoteles ya mejor se quedaron ahí, ya dieron pérdida total en un abandono. Y en nuestra vida, si nosotros hacemos una evaluación, seguramente en nuestro corazón, algunas áreas se han edificado, se han levantado a causa de los huracanes que han venido a tu vida, pero seguramente otras siguen en ruinas,
o a lo mejor otras se encuentran en un abandono. La Biblia nos muestra que Dios es experto en restaurar ruinas, en reedificar situaciones que para nosotros es imposible, porque todo es posible para Dios. Dile a la persona que está a un lado, todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Y en esta mañana nos da el Señor un mandamiento que trae esperanza, en lo particular llenó de ánimo, llenó de fortaleza, y te voy a invitar a que abramos la escritura. Vamos a meditar algunos pasajes del libro de Nehemías, pero de entrada te voy a invitar a que a lo largo de la semana puedas tú en casa o de manera personal estar estudiando y leyendo el libro de Nehemías. Nehemías 2, versículo 18. Nehemías 2, versículo 18. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El tema en este día es levántate y edifica. ¿Cuál es el tema en este día? Levántate y edifica. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te bendecimos y te exaltamos porque nos das la oportunidad y el privilegio de habernos levantado. Estamos honrados, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y te damos gracias porque cada uno de nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para bendecirte. Hemos dispuesto nuestro corazón para recibir de ti. Hemos dispuesto nuestro corazón para que tú entresaques lo precioso de lo vil. Hemos dispuesto nuestro corazón, Señor, para alabarte y que tú seas la prioridad de nuestras vidas en este día y en el inicio de esta semana. Te damos gracias por tu palabra que siempre será viva y eficaz para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Levántate y edifica, nos está ordenando el Señor. Dios es el experto y el perfecto en construir, en edificar. Como te comentaba hace unos momentos, para lo que nosotros es imposible que se vuelva a levantar, Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Y encontré una frase, tú sabes, yo soy la de las frases. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. ¿Quién cree esto? Dios borra nuestro pasado, y parte de borrar nuestro pasado es precisamente quitar todas esas ruinas que huracanes han llegado a nuestra vida, porque un huracán deja en ruina las cosas, queda devastado y queda todo en escombro. Simplemente asomémonos a las noticias cuando vemos la guerra de Ucrania y Rusia, cuando vemos la guerra de Hamas y de Israel, que ya hubo la tregua, pero ¿cómo quedó la franja de Gaza? ¿Cómo quedó Palestina? Queda todo destruido. Ucrania. ¿Cuántos edificios completos totalmente devastados? Por eso es que el Señor le manda al profeta Nehemías dos acciones importantes. Levántate, no te quedes abajo, no te quedes derribado, no te quedes entre los escombros, no te quedes entre las ruinas, y edifica. Levántate y edifica. Para que Nehemías tomara esta acción, fue necesario que él considerara varios aspectos importantes que Dios desea que tú y yo revisemos en este día para que nos levantemos y edifiquemos en nuestra vida, levantemos y edifiquemos en nuestra familia, levantemos y edifiquemos en nuestra iglesia, levantemos y edifiquemos en nuestra nación. Y vamos a ver algunos puntos. Punto número 1. Yo le he puesto evaluación de los daños. ¿Cuál es el punto número 1? Evaluación de los daños. Cuando nosotros leemos este pasaje de Nehemías 2:18, Jerusalén se encontraba en ruinas. Voy a darte una sinopsis muy general de lo que aconteció. Muchos judíos dentro del pueblo de Israel
considerados como príncipes, como personas sabias, como personas estudiadas, como personas muy cercanas al rey de Israel, fueron llevados, deportados a otras naciones como extranjeros. En este tiempo terminó el tiempo de los reyes en Israel. Y Nehemías, el profeta Nehemías, se encontraba en otra ciudad que era gobernada por el imperio persa. Era la ciudad de Susa. Precisamente el profeta Nehemías era o formaba parte de los judíos que fueron deportados a otro pueblo. Y en una ocasión una persona de las que se quedaron todavía en Jerusalén se dirigió a la ciudad de Susa y le fue a informar a Nehemías las condiciones que tenía Jerusalén. Y en Nehemías 1:3 le informaron lo siguiente: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Nehemías escuchó ese reporte, escuchó la condición del estado de su nación, de su pueblo, de sus raíces. Y él estaba consciente que era lo que estaba pasando con los que se quedaron en esas regiones. Y tú y yo necesitamos estar conscientes de conocer el estado de nuestra vida, de cómo se encuentran las puertas, de cómo se encuentran las murallas, hasta qué grado o cómo están, ¿verdad?, los reportes de destrucción que hizo esas pruebas, esas situaciones, esos momentos en medio de nuestras vidas. Y así como en Jerusalén y en Acapulco, una vez que pasó el huracán, se hizo un recuento de daños físicos, de cuántas pérdidas humanas, de la flora, es decir, una evaluación de los daños. El segundo rey de Israel, David, ¿sabías que continuamente hacía una evaluación de los daños que había en su corazón cuando pasaba por pruebas, cuando pasaba por adversidades? Él se presentaba delante de la presencia de Dios para que le mostrara qué daños había, qué ruinas, qué escombro había en su corazón. Porque después de pruebas, de caídas, de experiencia, de huracanes, vaya que hay desolación. Y palabras como esta nos ayudan a evaluar los daños. Mira, si gustas acompañarme al libro de Salmos en el capítulo 139, versículos del 23 al 24. Salmos 139 del 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David le presentaba al Señor su corazón. Dios, evalúa cómo se encuentra mi corazón. Examina en lo más profundo mi interior. También David podía decir las siguientes palabras en el capítulo 19, versículo 2: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, aún él decía, muéstrame los escombros, aunque no puedo ver. Si aún desde los cimientos fueron arrancados, como esas ceibas centenarias fueron arrancadas, a lo mejor está en lo más profundo, sentimientos, emociones, pensamientos. Algo que me hacía permanecer fuerte, a lo mejor ya fue arrancado y destruido. Muéstrame. Y una vez que el profeta Nehemías escucha el reporte, él no se quedó de manera indiferente, él no fue indiferente a este reporte, sino que él empieza a actuar. Fíjate, aun cuando él estaba lejos de su nación, él empieza a actuar. Empieza a identificar todos los daños. Hay una frase que dice: nadie puede reconstruir lo que no está dispuesto a aceptar que está roto. Y fue lo que se dio cuenta Nehemías. Su nación estaba rota.
estaba destruida. Y en Nehemías 1, versículo 4 al 6, Nehemías 1, versículo del 4 al 6, él evaluó los daños así como lo hizo David. Mira, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él reconoció las ruinas de Israel, de Jerusalén, esas murallas como suyas. Y antes de empezar a reedificar o de edificar, es importante que tú y yo identifiquemos los daños. Hagamos esa evaluación de los daños. Dios saca a la luz cada área que se ha derribado, cada área que se necesita que tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, sea nuevamente levantado, sea nuevamente construido, que se necesita reedificar. Porque hay dos conceptos. Aquí Israel arquitecto sabe de estos conceptos. Construir es edificar algo desde cero, pero reconstruir es volver a construir algo que ya existía y que ha sido dañado o demolido. Y la reconstrucción implica reparar o renovar una estructura existente en lugar de crear una nueva desde el principio. Pero te digo algo, el Señor en ocasiones nos va a mandar a que tú y yo edifiquemos, empecemos algo desde cero nuevamente. Pero también en otras áreas de nuestra vida Dios permite que tú y yo reedifiquemos, renovemos, reparemos. Bueno, el Señor lo hace, que Él repare y Él renueve. Dios saca entonces a la luz todo lo que está derribado en nuestras vidas, lo más profundo de nuestro corazón, lo más íntimo, desde raíz. En el peritaje de la evaluación de los daños de los edificios devastados en Acapulco, se están determinando, porque sigue ese trabajo, cuáles edificios deben construirse desde cero, desde los cimientos, y cuáles solamente necesitan ser reedificados, es decir, ser solamente restaurados, renovados. Y en nuestro corazón algunos aspectos necesitan una construcción total. Una construcción total. Por eso es que el rey David expresaba las siguientes palabras en el Salmo 51:10. Salmo 51:10 nos habla no de una reedificación, sino de una edificación, de construir algo desde cero, de empezar desde cero. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una reedificación del espíritu, pero una edificación total del corazón, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de la voluntad. Incluso en el libro del profeta Ezequiel, al revisar la evaluación de los daños en el corazón del pueblo de Israel, Dios deseaba poner un corazón nuevo. Ezequiel 36:26. ¿En qué condiciones se encontraba el corazón del pueblo de Israel que dijeron, ni con una resanada, ni con una renovada queda nuevamente, sino que necesitamos empezar desde cero, desde cero? Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Cuando Dios nos muestra lo que hay en nuestro corazón, ¿sabías que no es para avergonzarnos? No es para avergonzarnos. Dios muestra lo que hay en tu corazón destruido y derribado para sanarnos, para edificarnos, para levantarnos, para construir una vida nueva. Tú recordarás la mujer samaritana que le dijo, llama a tu esposo, ¿verdad?
Y le dijo, pues no tengo marido. Y el Señor, ¿qué le dijo? Efectivamente, no es tu marido, has tenido varios. En ese momento el Señor no la quiso avergonzar, sino más bien Él descubrió cómo se encontraba su corazón tan destruido y le dijo, yo vengo a darte una vida nueva. Yo vengo a darte una agua que salta para vida eterna, que cuando la bebes nunca más vas a tener sed. Dios nos muestra si hay ruinas en nuestro interior, ruinas pasadas que no se han levantado, escombros que no se han recogido, edificios en el corazón que no se han restaurado o que incluso necesitan sacarse desde los cimientos y empezar de nuevo, con el propósito de edificar, de liberar, de restaurar, de sanarnos completamente. Y en el ejemplo de Nehemías, cuando él se expone delante de la presencia de Dios, cuando él ora y aún él toma y asume toda esa actitud del corazón del pueblo de Israel, ese dolor que le causó, ¿verdad?, de ver destruido los muros de Jerusalén, él se identifica también con el pecado y con las ruinas de Jerusalén. Por eso es que Dios está esperando que tú y yo hagamos lo de Nehemías. Nos expongamos a la presencia de Dios y le digamos, Señor, muéstrame, muéstrame, abre mi entendimiento, revela lo que hay en lo profundo de mí, revela lo que se encuentra dañado, revela lo que se encuentra destruido, revela lo que se encuentra devastado. Y te digo algo, Dios responde y Dios muestra, pero necesitamos tú y yo ir delante de Él con humildad y con ese deseo, con ese anhelo de ser restaurados y edificados. ¿Qué áreas estarán derribadas en nuestro corazón? Algunos, la confianza. Algunos pudiera ser incluso la relación con Dios. A lo mejor se encuentran en escombros y en ruinas la relación familiar. A lo mejor se encuentra devastado la fe en Dios, la esperanza, la seguridad. Se encuentra en ruinas la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, las fuerzas. Las fuerzas. Se encuentran en ruinas nuestros sueños y anhelos, en escombros. La identidad, quiénes somos como personas. El enemigo siempre va a cuestionar, ¿de veras eres hijo de Dios? Si fueras un hijo de Dios, ¿por qué te encuentras en esa condición? Si fueras un hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esas pruebas? Y el enemigo viene a robar, matar y destruir. Seguramente áreas como son el ánimo, la fortaleza. A lo mejor se encuentra ya derribado el propósito por el cual el Señor te llamó y lo has olvidado, que ha quedado en escombros. Pensamientos, palabras que han dañado tu corazón. Y Dios conoce lo que está bien en nosotros, pero también Él conoce lo que se encuentra destruido. Y lo más hermoso, iglesia, es que Dios no nos deja solos. No quiere que nos encontremos en ruinas. Él quiere edificarnos. Él quiere levantarnos. Por eso el pensamiento de Dios en la tercera carta de Juan, en el versículo 2, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperada y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y hoy quiere hacer una obra de construcción en cada uno de nosotros. No esperemos el inicio de un nuevo año que ya está contado los días. 31 días y medio, porque todavía no ha concluido, para una nueva vida. Levantémonos y edifiquémonos hoy para iniciar un 2026 con un edificio santo, puro, limpio, restaurado. Levanta
el estado de los daños en tu corazón. Haz una evaluación de los daños que hay en tu corazón. Y vamos a presentarlo al Señor. Vamos a entregar al Señor en este momento nuestro ser. Y yo te voy a invitar a que cierres por un momento tu Biblia. Y ahí en el silencio de tu corazón, así como Nehemías oró al Señor, yo te voy a invitar a que tú ores también al Señor, y así como David. Y le digas: Señor, muéstrame cómo me encuentro en este momento. No puedo tapar el sol con un dedo. No puedo tapar las ruinas, los escombros en mi corazón. Tal vez algunas ruinas y escombros fueron devastados por un huracán este año, pero a lo mejor hay ruinas y escombros de hace 10 años, de hace 20 años, algunos desde el vientre de la madre fueron devastados. Y yo te voy a invitar a que en este día te atrevas a decirle: Señor, muéstrame lo profundo que hay en mi interior. Y no solamente pedirle que te lo muestre, sino aún que digas: Señor, gracias, porque yo reconozco que estoy quebrado en esta parte. Yo reconozco que estoy derribado. Yo reconozco que me encuentro en ruinas. Yo reconozco que estoy devastado, devastada. Aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Padre, con un corazón sincero, con un corazón humilde. Así como David continuamente hacía la evaluación de su corazón y simplemente decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Así también cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces todo nuestro vivir, toda nuestra existencia, desde el momento en que soplaste aliento de vida en esas 2 células y nos formaste. Padre, tú conoces lo que hay dentro de nosotros. Y en este día, Señor, queremos pedirte que tú nos muestres. Que tú nos muestres si hay ruinas, que tú nos muestres si hay escombros, que tú nos muestres si hay aún como esos edificios abandonados que todavía se ven en las calles de la Ciudad de México desde el terremoto del 2017. Y han pasado ya casi 10 años y siguen esos abandonos. Padre, muéstranos, aquí estamos. Si hemos venido en este día es para escuchar tu voz. Si hemos venido, Señor, en este día es para que tú hagas lo que quieras con nosotros. Y aquí estamos, Padre, anhelantes de que tú nos muestres el estado de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Aun si tú estás escuchando este mensaje, yo te invito a que ahí en el interior de tu casa, en el interior de tu corazón, expongas tu corazón a Dios. Y yo te voy a invitar a que mantengas presente la evaluación de los daños de tu corazón. Seguramente el Señor te mostró algo, una sola cosa a lo mejor, pero manténlo presente. Solo aquel que se quebró en pedazos, vamos a proseguir con la enseñanza, puede hablar de un Dios que convierte las ruinas en obras de arte. Solo aquel que se quebró en pedazos puede hablar de un Dios que convierte las ruinas en obra de arte. Y mira que Dios es especialista en moldear un corazón perfecto delante de su presencia.
Él quiere moldear un corazón conforme al de Él. Número 2. Hemos revisado la evaluación de los daños. Y número 2, se necesitan recursos para comenzar a edificar. En Acapulco, cada complejo hotelero tiene sus estrategias, tiene sus finanzas, las familias que han podido levantar sus casas. La flora destruida, el gobierno está invirtiendo muchos recursos para volver a levantar todas las áreas afectadas en la siembra de palmeras, de ceibas, de árboles frutales. Se han implementado protocolos, al menos en todo el puerto de Acapulco, conectando bocinas, conectando alarmas. Nehemías se encontraba muy triste por la condición de su pueblo. Había un gran quebranto. Y se presenta ante el rey Artajerjes, que gobernaba el imperio persa. Y Nehemías le solicitó poder ir a la ciudad de Jerusalén a reedificar los muros. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que el rey le permite ir a Jerusalén. Nehemías estaba deportado, era como un esclavo del imperio persa. Y sin embargo, le permitió ir a revisar Jerusalén. Y no solamente le permitió ir a revisar Jerusalén, sino nos habla el libro de Nehemías que le dio cartas, permisos, para que al momento de llegar a Jerusalén, porque recordemos que ya para entonces Jerusalén había caído, los reyes ya había caído el último rey, Joacim, y entonces estaban otros imperios y ya no era tan fácil acercarse a Jerusalén. Le dieron los permisos. No solamente le dieron los permisos, sino incluso le proporcionó una carta para que le pudieran proporcionar maderas para las puertas de la ciudad y para construir el muro. Acompáñame en Nehemías 2, versículos del 3 al 6. Nehemías 2, versículos del 3 al 6. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, aquí viene el secreto de cómo recibir los recursos para empezar a edificar. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Es decir, Dios te da los recursos para empezar a edificar tu corazón cuando tienes un tiempo de comunión con Él. Él nos muestra las ruinas, pero también Él nos muestra qué es lo que tienes que entresacar y cómo, qué tienes que hacer para empezar a edificar. Cuando nos acercamos delante de Él, Él nos sana, Él nos provee los recursos que nunca faltarán, que nunca escasearán para levantar nuestra vida. Nehemías oró a Dios para preguntarle qué recursos le iba a pedir al rey para oír y entonces dirigirse a edificar los muros de Jerusalén. El salmista dice lo siguiente: cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él sana, dice el salmista en el capítulo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no desperdicia un corazón derribado. Esto me gustó mucho. Dios no desperdicia un corazón derribado. Lo transforma, lo fortalece y lo llena de su gloria. De tal forma que tú y yo, el recurso más importante es esa confianza al 100% de la presencia de Dios para que nos levantemos y edifiquemos. ¿Verdad que Dios le proveyó de manera sobrenatural a Nehemías? ¿Y sabes por qué se lo proveyó? Porque él confió y creyó en el Dios de los imposibles. Dice en Juan 11:40, Jesús te dice, Jesús me dice, Jesús nos dice en este día, ¿no te he dicho que si crees, verás mi gloria?
Una sierva de Dios, Corrie ten Boom, seguramente tú ya sabes, a mí me gusta mucho estudiar, meditar y hablar de ella. Nunca podrás aprender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tienes. Para los que no saben quién fue esta persona, ella era una sierva de Dios cristiana, que en la Segunda Guerra Mundial, ese fue su huracán, el huracán de Corrie. Vino la Segunda Guerra Mundial, ella era holandesa, y entonces, juntamente con su padre y su madre, dieron refugio a muchos judíos que les ayudaron para que no fueran exterminados por los alemanes. Pero después de un tiempo protegieron a muchos judíos, pero alguien los delató, los descubrió y fueron llevados a prisión. Su padre, un anciano de edad muy avanzada, su hermana y ella fueron llevadas a prisión y después estuvieron habitando en 2 campos de concentración. El huracán de la Segunda Guerra Mundial destruyó su familia, porque su padre, al momento de que fue llevado a prisión y llevado al primer campo de concentración, inmediatamente él no entró a las jaulas, sino que él fue directamente al horno para ser cremado y murió el papá. Su hermana, unos días antes de que fuesen liberadas ya que terminó la Segunda Guerra Mundial, su hermana enfermó y ella murió en el campo de concentración. Fue derribada su familia. Fue derribada su familia y por mucho tiempo ella menciona que dudó de la fe en Cristo, dudó del amor de Cristo y por un tiempo ella aún tuvo enojo contra todos esos soldados alemanes. Pero ella fue al mejor recurso, ella tomó el mejor recurso y fue entregarle su corazón al Señor. Y a través de estos campos de concentración, Dios le dio sabiduría y Dios le dio entendimiento que hasta el día de hoy llena los corazones para los que conocemos la vida de esta mujer. Y en una de estas palabras Dios le mostró lo siguiente: siempre que no podemos amar a la antigua manera humana, Dios puede darnos la manera perfecta. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Ella perdonó a sus agresores, al ejército alemán, e incluso les empezó a compartir la palabra y se cuenta testimonios de que varios soldados alemanes de ese campo de concentración rindieron su vida a Cristo. El perdón, también ella decía lo siguiente: el perdón es la llave que abre la puerta del resentimiento y las ataduras del odio. Es un poder que rompe las cadenas de la amargura y las ataduras del egoísmo. A través del perdón, ella creció en la fe en Jesucristo y recibió el mejor recurso, la presencia del Espíritu Santo, viviendo esas palabras que vivió Moisés en el desierto en Éxodo 33:14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Otra frase que decía Corrie: ¿sabes qué duele tanto? Es el amor. El amor es la fuerza más poderosa del mundo y cuando se bloquea significa dolor. Hay 2 cosas que podemos hacer cuando esto sucede. Podemos matar ese amor para que deje de doler, pero entonces, por supuesto, una parte de nosotros también muere. O podemos pedirle a Dios que abra otra ruta para que ese amor viaje. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces el ministerio de Jesús fluye en nosotros. Y precisamente en oración Dios le dio los recursos a Nehemías para que tú y yo podamos empezar a edificar en nuestras vidas. Necesitamos ir a la fuente de agua viva. Y de ahí, una vez que tengamos los recursos, empezamos, número 3, a quitar los escombros. Acapulco se va levantando paso a paso, pero se necesita de recursos, de manos, de muchos recursos, ¿verdad? Pero también dentro de esos recursos muchos están bloqueados y pues son esos enemigos que entorpecen la reconstrucción. ¿Sabías que para la reconstrucción de los muros de Jerusalén también se levantaron enemigos que impedían que se realizara el trabajo? Yo te invito a que leas todo el capítulo 2.
Y te voy a platicar rápidamente, hubo dos enemigos que quisieron impedir la reedificación de los muros de Jerusalén, Sanbalat y Tobías. Ellos querían impedir la construcción, se burlaban, intimidaban. Nehemías declara las maravillas de Dios, Dios abre puertas y a pesar de toda esta persecución de Tobías y de Sanbalat, Dios le dio la victoria a Nehemías. Te invito a que esto lo profundices en el capítulo 2. Y mira, a nuestro alrededor, el enemigo principal pues es Satanás, que él viene a robar, matar y destruir. Él va a querer estorbar la obra de Dios sobre tu vida de edificación. Pero sabes que no solamente el enemigo quiere estorbar la obra de Dios, sino que aún hay personas que, utilizados por Satanás, realizan acciones contrarias a la voluntad de Dios, palabras que quieren frenar lo que Dios quiere hacer contigo y con todos nosotros. Es decir, hay ataques externos, ataques internos, quiere impedir que edifiquemos y a través de burla, chismes, murmuraciones, falsos testimonios, quieren sembrar cizaña. Y por eso también tú y yo tenemos que estar alertas en dónde y cómo estamos edificando. Te voy a invitar a que leas Mateo 7 del 24 al 27, es la parábola de los dos cimientos, en donde nos dice que aquella persona que edifica en su casa sobre la roca, vendrán lluvias, vendrán ríos, vendrán tormentas y la casa va a permanecer. Pero aquella persona que edifica en la arena, vendrán huracanes y todo va a caer. Y Dios está esperando que tú y yo estemos edificando en la roca, en Jesucristo. Que tú y yo estemos edificando en su presencia. Y tenemos que evaluar el no poner recursos o materiales que dañen nuestra edificación. ¿Alguna vez has visto construcciones, sobre todo aquí el especialista Isra, que hay casas, la verdad, que son construidas con los peores materiales? Los terminados, lo peor. ¿Y qué pasa con estas casas? Va pasando el tiempo y se van desgastando rápidamente. Y tú ves ese edificio que tiene 1 año y ya parece un edificio que tiene 20, ¿verdad? Porque tantito le tocas a la pared y ¡pum!, se desploma porque nada más pusieron puro yeso en vez de poner un terminado firme en las paredes. Y tenemos también que evaluar cuáles son los recursos o materiales que todavía tenemos y que le estamos presentando al Señor para edificar. Y hay recursos o materiales que pueden dañar nuestro corazón. Y esto es como si estuviésemos edificando sobre la arena. ¿Cuáles son esos malos materiales? Falta de perdón, miedo, inseguridad, ansiedad, pecados persistentes, identidad fracturada, relaciones dañadas, sueños abandonados, desánimo, pérdida de visión, agotamiento, falta de amor a mí mismo, falta de amor a mi familia, proyectos frustrados, afanes. Viene la culpa del pasado, el enemigo que susurra, no vas a poder avanzar, el entorno que no ayuda, viejos patrones que quieren regresar. Pero te digo una cosa, si hay oposición es que Dios y de Dios es la victoria. Y cuando Dios levanta algo, el enemigo siempre va a querer tratar de destruir. De tal forma que tenemos que considerar lo siguiente: reedificar implica enfrentar oposición. Esto lo encontramos en Nehemías 4 del 7 al 9, cuando se levantaron Sanbalat y Tobías. Otro aspecto: toda reconstrucción enfrenta resistencia, sí, pero Dios pelea por ti. Mira, te voy a leer Nehemías 4:20. Yo espero que todavía sigas en Nehemías. Nehemías 4:20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Y una vez que hemos visto todo esto, empezamos a reedificar. Y mira, en Nehemías 4:17, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales, aquí es una parte fabulosa de esta
trabajo, hacían su trabajo con una mano y con la otra sostenían un arma. ¿De qué nos habla esto? Tenemos que edificar en constancia, disciplina, perseverancia en la palabra de Dios. Permanece su presencia, guardando sus palabras en acción, fe y obediencia. Y Dios reedifica donde hay rendición. Dios edifica donde hay humildad. Dios da fuerzas para terminar lo que empezamos. Dios da fuerzas para terminar lo que empezamos. ¿Sabes? En Nehemías 6, yo te voy a invitar a que lo leas. ¿Sabes en cuánto tiempo se terminó de reedificar el muro de Jerusalén? En 52 días. Lo que se hizo en décadas, Dios lo aceleró y se reedificó en 52 días. ¿Y sabes por qué? Porque hubo unidad, hubo fe, hubo perseverancia. Y nosotros como iglesia tenemos la presencia del Espíritu Santo y juntos podemos hacer grandes cosas, grandes cosas. Dios puede acelerar lo que se detuvo por años, pero debemos de permanecer como está escrito en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminado el día que Cristo Jesús vuelva. Amada iglesia, Dios terminará la obra contigo. Dios terminará la obra con nosotros. Dice Ezequiel, pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Ezequiel 37:14. Dios desea reedificarnos. Dios desea reedificarnos paso a paso. Dios desea reedificar nuestra identidad como sus hijos. Somos su especial tesoro y te ha puesto un nombre, mío eres tú. Dios quiere reedificar nuestra fe puesta en Él. Y por eso es que Él nos ayuda en medio de nuestra incredulidad y nos envía la palabra que cuando la oímos acrecenta nuestra fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios quiere reedificar nuestra esperanza porque Él hace nuevas todas las cosas. Dios quiere reedificar nuestras fuerzas porque los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios quiere reedificar nuestra mente porque envía su palabra, que es la única que puede convertir el alma. Dios quiere reedificar nuestra voluntad, una voluntad fortalecida para obedecerle solamente a Él, menguando nosotros para que Él crezca. Él quiere restaurar y reedificar nuestra relación con Él, para que tú y yo podamos tener una mayor docilidad, escucharle y poder declarar como el salmista: mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dios quiere reedificar relaciones humanas, viviendo el perdón, reconciliación, porque solamente a través del perdón y del amor en esto conocerán las personas que somos sus hijos, porque el amor cubre multitud de faltas. Él quiere restaurar y reedificar nuestros servicios y seremos llenos de sueños, de estrategias, de fuerzas y de ánimo renovado y una pasión. Lo que para nosotros es ruina, escucha, esta es una sorpresa, para Dios es material de construcción. La restauración de Dios es profunda porque sus palabras penetran hasta los tuétanos, no es superficial. Se requiere de la acción del Espíritu Santo. Dice en Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Dios a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Levántate y edifica, dice el Señor, porque la gloria postrera de esta casa, la gloria postrera de tu corazón será mayor que la primera.
Ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Y los demás reconocerán que Dios es Dios y que Dios está con él y en nosotros. Levántate y edifica. Levantémonos y edifiquemos nuestra iglesia. Última cita, y yo te voy a invitar a que te pongas de pie. En Isaías 61:4 dice el Señor, Isaías 61:4: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y Dios está esperando que tú y yo nos levantemos como ese Nehemías para reedificar los muros. Dios está esperando que tú y yo nos levantemos como ese Nehemías para hacer la obra de Dios. Dios está esperando que nos levantemos como ese Nehemías y como esas familias que se unieron, que con una mano trabajaban con la pala, pero con la otra hacían uso de la palabra de poder de Dios. Y Dios te hace este llamado. ¿Quién quiere ser ese Nehemías? ¿Quién quiere ser ese Nehemías para reedificar no solamente tu vida, sino para trabajar juntos para la obra de Dios en Iglesia Centro? Si tú quieres ser ese Nehemías, ni siquiera te voy a invitar a que levantes la mano. Yo te voy a invitar a que tú se lo presentes a Dios y tú se lo digas a Dios. Y todos vamos a orar mientras hay un canto de adoración. Todos aquellos que están dispuestos a ser ese Nehemías para reedificar su casa, a ser ese Nehemías para reedificar la obra de Dios y aún para que Dios edifique nuestras vidas. Yo te voy a invitar a que ahí en tu corazón te entregues a Él y te presentes delante de Él y dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, no puedo ser indiferente. Aun cuando Nehemías estaba lejos de su nación, él no fue indiferente, Dios. Y yo te pido que tú pongas en mí ese corazón que impulsó a Nehemías a hacer las cosas. Esa pasión, ese fuego, ese anhelo ardiente por tu novia, por tu obra, por tu esposa, por tu iglesia. Pon en mí ese fuego y esa pasión que hubo en Nehemías, Señor. Tú deseas edificar mi vida, pero ahora también tú deseas que yo sea parte importante de ese obrero, de esos obreros, para trabajar, Dios, dentro de tu obra. Estos son los mejores tiempos, Padre. Porque en el mundo, Dios, en muchos el amor se ha enfriado. Pero si estamos aquí es porque tú nos has empujado a amarte. Y en este día, yo y mi casa queremos consagrarnos a ti, Dios, para trabajar en la obra de reedificación de tu casa. Queremos, Señor, ir al trono de tu gracia para que tú nos suplas de los recursos espirituales, de las estrategias necesarias para poder edificar los muros. Señor, y en este día queremos disponer nuestro corazón. Queremos ser parte de esos colaboradores de Cristo, tú como perito arquitecto, pero yo y mi casa, Señor, como colaboradores tuyos. Aquí están nuestras vidas. Las entregamos delante de tu presencia, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu presencia.
preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.